Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo con la clase de inclusión educativa, estamos en la segunda clase. Como ustedes les puse recién por escrito, de que, bueno, vamos a seguir avanzando con los temas. En realidad, hoy vamos a continuar todavía con educación inclusiva y vamos a empezar a hacer el recorrido y la diferenciación con integración y con inclusión educativa. Para eso preparé un Power que, bueno, quedó, no es tan largo tampoco, pero nos va a ir acompañando en varias oportunidades probablemente este Power, que se los quería comentar ahora verbalmente un poco. Lo que vamos a ir viendo justamente continuar el recorrido histórico que habíamos hecho la semana pasada con el primer video, donde vemos la parte más antigua y la evolución de la educación especial, y vamos a avanzar ahora a partir de la creación de la educación especial. O sea, hablamos del surgimiento, ¿no?, de las primeras escuelas especiales a inicios del siglo XX, más o menos 1920, 1930, y cómo desde esa creación de esas primeras escuelas fuimos avanzando hasta la fecha actual, hasta la actualidad, en la actualidad estamos hablando del paradigma de la escuela para todos o atención a la diversidad. Bueno, primero les voy a comentar así un poco con mis palabras, más allá de lo que dice el Power, cuál es el recorrido que estamos realizando. Estoy tratando de mirar a la cámara ahora porque me di cuenta que en el otro video miraba a la pantalla y no miraba hacia la cámara. A partir de la creación del surgimiento, como estábamos planteando, ¿se acuerdan en el último video? ¿Cómo surge la educación especial? Surge a partir de que en las escuelas comunes, cuando se establece que todos los niños, la educación obligatoria, entonces empiezan a detectar estos niños que no responden digamos, a las actividades, a los planes de estudio que se estaban planteando, niños que quedaban relegados por distintas situaciones, que eran más lentos en los aprendizajes, que tenían alguna problemática de alguna patología, y entonces comenzaron a derivar a estos niños a estas escuelas especiales, a donde iban estos chiquitos que tenían unas determinadas necesidades educativas y que supuestamente se iban a continuar preparando, se iban a aprender con un equipo de docentes que se formaría a tal efecto, ¿no?, para trabajar con este tipo de niños con determinadas discapacidades o también problemáticas de aprendizaje. En aquel momento entrarían también allí. Entonces se crea estas escuelas especiales desde una perspectiva, ahora revisando históricamente, desde una perspectiva segregadora. ¿En qué sentido? Separamos al niño que no puede y lo mandamos a una institución diferente para que reciba una educación más apropiada a sus necesidades educativas especiales, se hablaba en aquel momento, porque justamente crear estas instituciones especiales para estos niños especiales y que requieren de un abordaje especial educativo con un equipo de profesionales que se forma específicamente para este tipo de abordajes pedagógicos muy específicos para este tipo de niños con determinadas discapacidades. Es así que empieza a evolucionar la educación especial desde el paradigma. En ese momento nos encontrábamos en el paradigma de la segregación. Si bien no está dentro del programa de estudios los paradigmas, en realidad es interesante verlo desde los lugares en la historia, cómo van cambiando los paradigmas para entender por qué estamos hoy donde estamos. En un principio hablaríamos, por ejemplo, de un paradigma médico-biológico que estaba en juego en la educación especial. ¿En qué sentido? ¿Cómo se ve? La educación especial siempre fue, digamos, la educación que se ocupó del abordaje de los niños o personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, en un principio estábamos revisando, uno de los primeros paradigmas que se impone es el paradigma médico-biológico. Es decir, a partir de algún determinado diagnóstico médico se determina que esa persona tiene un déficit, por lo cual no puede aprender
con el sistema educativo común, con las personas que no tienen déficit, y entonces se crean en el siglo XX estas instituciones que son las escuelas especiales. En la antigüedad surge esto del paradigma médico-biológico, ¿sí? Ya cuando estábamos viendo ahí en la revisión histórica, Aristóteles, todo ello, también ya se practicaban sangrías y cuestiones para curar desde una parte biológica y médica la discapacidad, buscando respuestas curativas a la discapacidad desde ese ángulo, aparte de esa visión demoníaca, religiosa, que tenían en aquella época de la discapacidad. Entonces, bueno, cuando estábamos de vuelta, volvamos al siglo XX, las escuelas especiales surgen dentro de este paradigma médico-biológico con una visión de segregar a los niños y a las personas con discapacidad hacia otras instituciones, ¿bien? Se los separa, se los discrimina, se los coloca en otro lugar. Mientras que anteriormente, antes de que se creen estas escuelas, los chicos no eran considerados para la escuela común, porque la escuela no era obligatoria, la educación no era obligatoria, siglo XVIII, y entonces habían determinadas instituciones en las cuales iban algunos niños, no era obligatorio, no iban todos. Entonces directamente este tipo de niños estaban excluidos del sistema de educación. No recibían educación, excepto esas primeras intervenciones, como hablábamos de algunos autores como Pinel, Esquirol, algunos estos primeros investigadores científicos que empezaban a intentar, el creador del braille también, a intentar generar esto de a ver cómo le enseño a una persona con discapacidad de una manera diferente. Pero esas eran experiencias aisladas. En realidad los chicos no estaban contemplados, entonces estábamos dentro de la exclusión, estaban excluidos del sistema de enseñanza y aprendizaje. Mientras que luego, en el siglo XX, cuando ya la educación es obligatoria y surgen las primeras escuelas especiales, se considera que estamos dentro de esto de segregar al alumno, dejarlo a un costado, ponerlo en otra institución. ¿Bien? Más o menos en 1960, que es cuando comienza a nivel internacional, ustedes recuerdan que comienzan los grandes movimientos sociales en defensa de los derechos, están los movimientos sociales en defensa de los derechos de las personas, la defensa de los derechos de las personas que eran discriminadas por lo racial, ¿sí? Los de raza negra, empiezan la defensa de los derechos de las personas de diversidad de género, de los homosexuales, la defensa de los derechos de un montón de gente. Empieza todos los movimientos sociales que tienen mucho auge entre 1960 y 1970, entre ellos las personas con discapacidad y sus familias, que también salen a la calle y empiezan a pelear y se empiezan a hacer los primeros comités y reuniones de comités científicos investigando y avalando la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas el derecho a la educación. Es así que empiezan las primeras normativas internacionales, las demandas internacionales para el cambio, como se las conocían, como el informe de Warnock en 1978, que ya lo incluía en el trabajo práctico que tenían para la vez pasada, que sintetizan así con palabras claves qué es lo que afirma. Pero en ese informe de Warnock, para comentarles, es por primera vez, más allá de que afirma de que la educación es un bien común, que es un bien de todos, afirma que las necesidades educativas especiales no son solamente de las personas con discapacidad, no corresponden solo a las personas con discapacidad, sino que también la puede tener cualquiera. ¿Se acuerdan el término NEE? Se lee en muchos libros de pedagogía, necesidades educativas especiales. Bueno, esas necesidades educativas especiales, antes surgió el término en referencia a las necesidades de las personas con discapacidad. Bien, cuando se las segregaba a otra escuela especial preparada para su formación, se hablaba de que esas escuelas tenían que responder con sus currículos, con sus actividades, tienen que responder a las necesidades educativas especiales, que son las necesidades que tienen las personas con discapacidad.
Eso desde el paradigma médico-biológico, desde el modelo de segregación. En 1978, a partir del informe de Warnock, se establece que las necesidades educativas especiales, el NEE, la puede tener cualquier persona. Me caigo, me rompo una pierna, estoy enyesada, no puedo asistir a la escuela y quizás necesite algunas clases virtuales o necesite que la docente se acerque, una docente domiciliaria a la escuela. Voy a tener necesidades educativas especiales en un determinado momento de mi vida. Niños que atraviesan situaciones de separación de sus papás, por ejemplo, también van a necesitar en algún momento ciertas ajustes para poder responder a sus necesidades educativas especiales, temporarias, en ese momento que están sufriendo esa situación. ¿Se entiende? Entonces, marcan que no hay nada de especial. En 1978 lo que empiezan a marcar es, los chicos con discapacidad son como cualquier otro niño y tienen necesidades educativas como cualquier otro niño y la educación es para todos y ellos tienen derecho a una educación común. Bien, 1994, Declaración de Salamanca, es la convención también que se juntan también como 84 países, creo que eran, no sé, corríjanme, o 90 y algo, que se juntan también para escribir un marco de acción, una serie de políticas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellas se establece el derecho a estar dentro de una escuela común. Se establece la política educativa de la integración educativa. ¿Qué significa? Que un niño con discapacidad tiene el derecho de estar dentro de una escuela común. 1994 estamos hablando. En marco internacional. Entonces es muy importante la Declaración de Salamanca porque a partir de ahí surgen las escuelas integradoras. Escuelas que reciben niños con discapacidad, que reciben también un docente que viene a trabajar con el niño con discapacidad, que recibe el apoyo de la escuela especial para formar también a sus propios docentes en relación a la discapacidad. Bien, es integrar, es bueno que el niño asista a la escuela común con un docente de apoyo que lo acompaña y le establece actividades que son pertinentes, ajustadas a lo que el niño necesita, se le establecen esas adecuaciones curriculares, se le realizan. Bien, pero ¿qué pasa? Pasa que en esto de la integración educativa, que hoy está dentro de todo mal vista dentro del ámbito de la educación especial, ¿en qué sentido? En ese momento se consideraba, y que todavía se sigue, no sé, es una pregunta para ustedes y se sigue dando dentro de las escuelas, que el maestro integrador sea el maestro que está con el niño, que viene formado para trabajar con la discapacidad, le establece actividades y una currícula específica para ese alumno no sigue las actividades y la currícula del grupo, por lo general, con materiales específicos para él, y termina convirtiéndose como este modelo de integración. En la práctica se termina viendo como una pequeña isla dentro del aula donde está aislado el maestro especial con el alumno integrado, con el alumno integrado, y que están ajenos a las actividades del resto del grupo. La maestra del niño es la maestra integradora, no es la maestra del aula, o sea, con quien él se referencia, con quien él trabaja. La maestra del aula no lo considera su alumno, sino que es alumno de la maestra de educación especial. Todo esto forma parte del modelo de integración educativa. Sí, surge con la integración educativa con unos buenos propósitos, digamos, que los niños tengan derecho a una educación común como cualquier otro compañero, y se basa en 4 principios que ustedes lo tienen en la bibliografía, en la de Nayeli y Anaya, donde habla muy bien de los 4 principios en los que se basa. Se basa en el principio de integración, en el principio de sectorización, en el principio de individualización, en el principio de normalización. El de sectorización lo mencioné, ¿no? Son 4 principios. Bueno, el principio de normalización es el primero y el más importante porque es el que da
discurso el que da inicio a la integración educativa, a todo este movimiento, este cambio de paradigmas en la integración educativa. Desarrollado por Bank y Wilkinson, tienen ahí un texto de una página que dice principio de normalización en la biblioteca y que es solamente un párrafo donde establece la definición del principio de normalización, que es muy importante, chicos, porque es la primera vez que hablan de que la persona con discapacidad, se habla y se escribe y se normativiza que la persona con discapacidad tiene el derecho a disfrutar de los servicios normales, de normatizar el acceso a los servicios para que esta persona pueda disfrutar, gozar, participar de una manera más plena de todos los recursos o servicios de la sociedad, ¿sí? O sea, hacer más accesibles también todos los servicios para que esta persona tenga una vida lo más normatizada, lo más normal, si existe la palabra normal y normalidad, posible, ¿sí? O sea, que tiene derecho a eso la persona con discapacidad, y a la vez también establecen, se menciona ahí también, que después se retoma en el modelo social de discapacidad, que las personas empiecen a investigar todos los aportes que puede realizar la persona con discapacidad, que también es una persona productiva y que no es, digamos, un desecho de la sociedad, alguien a ser segregado, sino que también es alguien que puede producir en la medida de que se le brinden los apoyos, se le brinden los servicios y los recursos a los que tiene derecho como cualquier otro ciudadano, va a poder producir también para esta sociedad como cualquier otra persona. Bien. Entonces, estos principios de normalización, junto con los otros 3 principios, dan cuenta del paradigma de la integración educativa. Estábamos hablando, la Declaración de Salamanca lo avala. Cuando lo avala surge, es una de las normativas que da un marco, digamos, esto de la integración educativa. En realidad la Declaración de Salamanca va más allá, habla de una educación para todos. Pero bueno, en la práctica se estableció esto de que es su maestra, es su alumno, están dentro del grupo, pero están ahí apartados. Bien. Por otro lado, tenemos esto continúa avanzando, no es que por otro lado, sino que se siguen haciendo desarrollos a nivel de políticas educativas y de prácticas inclusivas, y se empieza a hablar de inclusión educativa y no de integración educativa. Porque se empieza a ver la necesidad de que, aparte de los avances de las normativas, se empieza a ver la necesidad de que en esto de hacer más accesible todo el entorno, que la persona con discapacidad acceda más fácilmente a los servicios, que estén más a mano, que estén individualizados y ajustados a lo que él necesita, empieza a cambiar la noción de discapacidad, se empieza a trabajar sobre eso. La definición de discapacidad es una construcción social, como todo. Entonces, empieza a tomar peso todo esto de, en realidad hay que modificar el entorno, no a la persona con su déficit. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 establece la definición de persona con discapacidad, y esa definición ya está en base al modelo social de discapacidad, lo vamos a ver en las próximas clases. Pero, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué es lo que se empieza a determinar? Esa convención que defiende los derechos de las personas con discapacidad y que se hace ley en Argentina, como la ley con el número 26.378 en el año 2008. Esa convención establece la definición de persona con discapacidad como que la discapacidad surge fruto de la interacción entre la persona que tiene un déficit, porque hay un déficit orgánico, un déficit biológico, hay un déficit, pero la discapacidad no consiste en el déficit, como se afirmaba antes, que porque no ve ya tiene una discapacidad. No, que no vea es el déficit. Pero la discapacidad, a partir de la convención, se la define como que es fruto de la interacción entre esta persona con un déficit y las barreras del contexto social, del entorno, que puede ser el entorno arquitectónico, actitudinal, social, institucional, barreras económicas, ¿sí? Entonces, esto es importante de entenderlo, que estas barreras, o sea, esta persona con déficit,
en interacción con ese contexto, ve limitada su capacidad de participar en las distintas actividades y en la comunidad en general. O sea, ve limitada su posibilidad de participar. Y ahí surge la discapacidad. Todos los años generalmente hago un ejemplo muy sencillo. Yo uso anteojos de repente para ver de lejos. Si yo estuviera viviendo, no sé, en el medio de un cerro, lejos de todo el resto de las comunidades, me cuesta acceder a unos lentes, a unos anteojos, probablemente termine desarrollando un déficit importante que me limite en mi posibilidad, no sé, de enseñar, supónganse. Y entonces eso se me transforma en una discapacidad, que si yo no tuviera ese factor socioeconómico jugando ahí, de decir no estoy cerca de alguna entidad que me pueda resolver el tema de los anteojos, vivo muy lejos de todo, o sea, me puede generar una discapacidad cuando hoy por hoy lo único que tengo es un déficit, tengo una disminución visual. ¿Bien? ¿Entienden? Si revisamos, todos tenemos algún que otro déficit. En realidad depende de cómo podemos resolver de acuerdo a nuestros recursos socioeconómicos, culturales también, bueno, en la comunidad donde estamos, cómo podemos resolver ese déficit, cómo lo podemos compensar, cuántas barreras tenemos en el contexto que nos limitan o no nos limitan a participar. Bien, y ahí se define si hay discapacidad o no. Esto pone el foco de toda la discapacidad en el contexto social. O sea, es una restricción social la discapacidad. No se trata del déficit. En el paradigma médico-biológico que se sostenía, donde el sujeto es discapacitado porque él tiene un déficit, estaba el foco puesto en el déficit, y por ese déficit esa persona o ese niño no puede estudiar con el resto de los compañeros y necesita unas actividades diferentes y todo eso. Cuando pasamos al paradigma de la inclusión, lo que se está sosteniendo es que no, el problema no está en la persona y en su déficit, el problema está en las barreras, está en los factores del contexto. El problema está en el contexto que lo rodea, que no lo ayuda, que no le da los apoyos, que lo limita en su participación comunitaria. ¿Entienden? En la educación y lo que sea. Entonces, el peso está puesto en la sociedad, no en el déficit. Eso a partir del paradigma de la inclusión. Y cómo esto que se ve a nivel general de la discapacidad, ¿qué pasa en el ámbito educativo? Vamos pasando. Entonces decimos, no, pero pará, si la discapacidad se está considerando esto a partir de la convención, entonces nosotros tenemos que mirar la escuela, no tenemos que mirar al niño con su diagnóstico. El niño con su diagnóstico, sí, bárbaro, es un niño con diagnóstico. Ahora, yo tengo que mirar qué de la escuela, qué del sistema educativo, qué de esa docente, qué de ese grupo de compañeros limita, obstaculiza la posibilidad de aprender de este niño con discapacidad. ¿Se entiende? Ya no interesa, no tengo que poner el acento o mirar solamente la patología. Eso ya está superado. Eso ya desde la Ley Nacional de Educación ya lo establece, en el artículo 11. Ya está toda basada en la atención a la diversidad y en el principio de inclusión educativa. Lo señale, lo van a tener que buscar después. En el artículo 11 es uno de los artículos que tenemos que estudiar de las normativas, de la Ley Nacional de Educación. Entonces está basado en el principio de inclusión educativa. Y el principio de inclusión educativa está basado en esta definición de la discapacidad desde el modelo social de discapacidad. La discapacidad está sustentada en el impedimento, en la restricción que hace la sociedad sobre la persona con déficit. Entonces, si yo tengo que mirar a la escuela para ver qué de la escuela impide que este alumno con un déficit o con una discapacidad aprenda, qué de esta maestra, qué de esta metodología, qué de este grupo, entonces ahí empezamos a hablar de inclusión educativa. Se busca modificar aquellos factores del contexto social, ¿sí? No solamente el contexto arquitectónico. Modificar el entorno para que responda lo mejor posible a las necesidades del alumno con el déficit. Bien,
En el paradigma de la integración, ustedes seguramente ya lo están leyendo y van a ver unos cuadritos muy ilustrativos también, que va diciendo qué se sostiene en uno, un paradigma, y qué se sostiene en otro paradigma. En la integración, lo que se buscaba es bárbaro. El nene tiene que entrar a la escuela, que venga a la escuela, pero él se tiene que ajustar a lo que yo enseño, de la manera que yo enseño, de la manera que yo organizo el aula, cómo se organiza la escuela. O sea, la escuela está organizada de una manera y él tiene que venir y adecuarse a cómo está organizada la escuela. Y tiene que traer el apoyo de afuera y los padres tienen que traer el equipo y la maestra de apoyo y lo que sea para que ayuden a que el nene se acomode, se ajuste al entorno educativo. En el paradigma de la inclusión es al revés. Se afirma y se busca que el sistema educativo, el entorno educativo, la escuela, se modifique para poder dar respuestas a las necesidades educativas de este niño con discapacidad. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Y no es que todo sea malo en el paradigma de la integración. Por medio de la integración, uno puede llegar a la meta de la inclusión. La integración es el medio estratégico metodológico que nos conduce a la meta de la inclusión educativa. Yo, sin integrar al niño, sin incluirlo dentro de una escuela, no voy a poder llegar a una inclusión, sin meterlo dentro de la escuela. Bien, hay que hacerlo, pero la meta es que se modifica todo lo del contexto para poder dar respuesta al niño. No que el niño se tiene que ajustar, esforzar en adecuarse al contenido que es el que la maestra pautó para todo el grupo. ¿Se entiende? Acá me falta todo el feedback, lamentablemente, de la clase, porque generalmente empiezo a hacer preguntas y hacemos planteos. Espero que me puedan hacer preguntas vía internet. Es amplísimo el tema de los paradigmas. Ustedes ya lo tenían que ir leyendo para la clase pasada, por más que no está como bibliografía obligatoria. Es necesario entender este cambio de paradigma para poder comprender de qué hablamos cuando hablamos que estamos buscando una escuela para todos. Y que no estamos hablando nosotros. Les voy a mostrar normativa ya del año pasado, de acá a nivel provincial y ni hablar a nivel nacional. ¿Bien? No es un invento mío. Bueno. Entonces, ven cómo fuimos pasando del paradigma de integración, donde se observaba al sujeto con su déficit, se establecía un currículum solamente adecuado para él, se buscaba brindarle en la integración, porque ya se está defendiendo el derecho del niño, se buscaba brindarle igualdad de condiciones para poder aprender. Esto de darle la igualdad, que se refiere tanto en todos lados, en todos los textos, hay que buscar la igualdad de condiciones, hay que brindarle la igualdad. Bueno, guarda que se malentiende. Porque en realidad en inclusión vamos a hablar de equidad, no vamos a hablar de igualdad. Lo que se busca es brindarle una equidad en las condiciones. En igualdad le damos lo mismo para todos. Entonces, a los 30 los evalúo de tal forma, a los 30 les doy tal actividad, él tiene derecho a hacer la misma actividad. Bien, le brindo la igualdad. La equidad lo que afirma, y podrían googlearlo para tener digamos, definiciones más precisas de la diferencia entre igualdad y equidad. Sería interesante que lo puedan hacer. Pero bueno, la equidad lo que implica es que tenemos puntos de partida diferentes. Entonces yo no le voy a dar lo mismo a cada chico, sino que voy a respetar desde dónde parte y lo que voy a tratar es de que lleguen a la misma meta, pero no voy a partir del mismo lugar. Entonces, ¿por qué? Porque todos son diferentes y todos arrancan con conocimientos previos diferentes. Entonces voy a tener que ser respetuoso de esas diferencias y tratar de brindarle, si él necesita más apoyo, el otro que puede avanzar más rápido con menos apoyo, y así. Eso es ser equitativo. No le voy a dar lo mismo a todos. Al que más necesita le voy a dar más apoyo. Al que menos necesita le voy a dar menos apoyo. ¿Se entiende? Eso es equitativo. Inclusión busca la equidad, la integración apunta a la igualdad. Hay muchas anécdotas y muchas comparaciones y vamos a seguir hablando de estas diferencias, espero acordarme. Bien.
Otra cuestión, entonces tenemos el paradigma de la integración, cambios al paradigma de la inclusión. En los cuadritos está bien clarito esto de la diferencia entre que uno está, el enfoque es puesto en el déficit, en el otro está puesto el enfoque en el contexto social, en las condiciones sociales, culturales, económicas, de género, en la diversidad que trae ese grupo clase, y que entonces no tiene que ser como en el paradigma de la integración, un currículum propio para el niño con déficit, o sea, una planificación hecha solo para él, sino que tiene, acá en el paradigma de la inclusión, se busca que la planificación del grupo sea lo más heterogénea posible, lo más respetuosa de las diferencias posibles, cosa que nuestro alumno también aprenda ahí, ¿sí? O sea, en el paradigma de la integración había una planificación para todo el grupo de clase y una planificación separada para el niño con discapacidad, porque él es especial, porque él tiene una discapacidad, porque él tiene un déficit y eso. En el paradigma de la inclusión se supone que la planificación tiene que ser para todos, lo más diversa posible para poder ajustarse a las diferencias individuales. Porque ahí esa planificación forma parte de ese contexto que hay que modificar para poder responder a todos, y entre ellos al alumno con discapacidad. Toco de esos temas acá en el Power. Me parece que voy a hacer un audio, cosa de poder ir acompañándolos con audio al Power. Bien, yo estoy como haciendo, después de haber armado el Power, una lectura así general, haciendo el cambio de paradigmas, llegando al paradigma de inclusión educativa. Y lo que se está planteando como el paradigma de inclusión educativa está basado en este respeto a la diversidad, en esto de incluir y respetar a todo el grupo clase, se fue pasando gradualmente a lo que se está hablando ahora como escuela para todos o atención a la diversidad. Ahora no, en los últimos años. Todavía hay una confusión ahí si es lo mismo entre. Bueno, pero se los puedo explicar en el audio igual. Inclusión educativa o educación inclusiva. Algunos autores sostienen que es lo mismo, otros autores dicen que no, que es diferente. Bueno, ¿dónde se está poniendo foco ahora en la educación? En que en esto de modificar el sistema educativo para poder atender a la persona con discapacidad, en realidad se están dando cuenta que no, están llegando todos los avances, los desarrollos en pedagogías atentas a la diversidad, en que en realidad hay que modificar la manera de enseñar atento a la diversidad, no solamente de mi alumno con discapacidad, sino de todo el grupo clase, porque eso beneficia a todos. ¿Bien? Entonces, este cuestionamiento y esta modificación del contexto que estaba pensado, modifiquemos lo que rodea a la persona con discapacidad para poder responder a sus necesidades educativas. En realidad, esta modificación no solamente tenemos que hacerlo en función de la persona con discapacidad, sino del nene que se le murió la mamá,